el día de hoy, el título de esta palabra que voy a compartir es el don de la profecía. Vamos a ver qué dice en 1 de Corintios 12, versículos 4 al 10. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. El pastor David ya ha compartido los dones previamente mencionados, anteriormente mencionados, y hoy nos toca hablar sobre el don de la profecía. Antes de hablar acerca de ese don, vamos a ver qué es la profecía. Quizás algunos de ustedes están claros con lo que significa eso, pero quizás otros no tanto. Entonces, básicamente, la definición más básica es que la profecía es un mensaje de Dios. Dígale a su vecino, es un mensaje de Dios. Entonces, créame que el Señor tiene un mensaje para nosotros el día de hoy, amén. Estamos dispuestos a recibir ese mensaje de parte de Dios el día de hoy. Amén, ok, muy bien. Entonces, las profecías pueden referirse a eventos específicos o a personas o a naciones también. Una profecía siempre debe estar alineada a la palabra de Dios, amén. Sabemos que lo que Dios ha escrito en su palabra siempre será su voluntad, amén. Entonces, otra cosita es que la Biblia contiene muchas profecías diferentes que se pueden clasificar en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos las profecías cumplidas. Estos son eventos que se han predicho en la Biblia y que se han confirmado sus cumplimientos. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo están detallados en los evangelios. También hay profecías que están por cumplirse. Son predicciones sobre el futuro, como las que se centran en la segunda venida de Jesucristo. Hay profecías simbólicas, también llamadas apocalípticas, y se encuentran principalmente en los libros de Ezequiel, Daniel, el Apocalipsis. Y estas profecías simbólicas usan lenguaje metafórico y simbólico para representar acontecimientos futuros, especialmente el fin de los tiempos. Ahora, el profetizar es proclamar un mensaje de Dios. El profetizar es proclamar un mensaje de Dios. Quien hace eso es un profeta, alguien que ha sido llamado por Dios para que comunique sus mensajes. Entonces, veamos pues cuáles son las características del don de profecía. Bueno,
los mensajes son recibidos por el Espíritu Santo. Las personas reciben ese mensaje por medio del Espíritu Santo. La profecía se basa en la verdad de Dios. Otra característica es de que involucra el conocimiento de sucesos futuros y verdades ocultas. Vamos a ver más de eso más adelante. Y busca cómo motivar y fortalecer la fe. Se debe siempre, cuando uno recibe una palabra profética, se debe evaluar la validez de esa profecía. Siempre se debe evaluar la validez. Usted no reciba una palabra solo por recibirla. Usted evalúe si es válida o no esa palabra. Entonces, también vamos a ver cuáles son algunos de los profetas en el Antiguo Testamento para también tener esa base. Voy a nombrar algunos que transmitían mensajes de parte de Dios, sea a un rey o al pueblo. Por ejemplo, ellos eran como Moisés. Digamos, Moisés, él recibía mensajes directamente de Dios. Imagínense, boca a boca. Wow, qué privilegio ese. Pero también habían otros profetas como Samuel, como Natán, Elías, Eliseo. Y también posteriormente surgieron una serie de profetas, escritores, cuyos mensajes se conservan en las escrituras, como por ejemplo los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y Malaquías. Bueno, entonces ya me agarran la onda, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, solo voy a nombrar uno, porque también hay algunos. Juan el Bautista, él fue escogido para preparar el camino y para proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, con mucha frecuencia los profetas, ellos predecían sus mensajes con palabras como así dice el Señor o esto dice el Señor. La cosa es de que Dios les había comunicado algo a los profetas y ellos hablaban directamente en el nombre de Dios. Entonces veamos lo que dice en 2 de Pedro 1:21. Dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Allí confirma que es el Espíritu Santo quien impulsa para que hablen de parte de Dios. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos discernir un verdadero profeta y un falso profeta. Porque así como hay así como hay lo bueno en este mundo, también hay lo malo, ¿verdad? Así como hay lo verdadero, también hay lo falso. Entonces, el enemigo, él le gusta engañar mucho. Entonces, según Deuteronomio 13, hay dos señales de un verdadero profeta. Primero, un profeta no debe incitar a la gente a seguir otros dioses. Un profeta no debe dividir a la gente. Un profeta no debe manipular a la gente tampoco. Segundo, siempre que el profeta diga algo sobre eventos futuros, eso debe suceder. Esas cosas deben suceder. En Mateo 24:5, el Señor Jesús nos dijo, vendrán muchos que
usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces, aún Jesucristo nos advirtió. Entonces, si el profeta, para un profeta falso, si promueve la adoración de dioses falsos, o si sus predicciones no se cumplen, entonces es un falso profeta. Hace unos años atrás se comenzaron a ver anuncios por todo el mundo notificando que el fin del mundo sería en tal fecha. No sé si ustedes recuerdan. El 21 de diciembre del 2012 ya iba a ser el fin del mundo. Esto era de acuerdo a la teoría y el calendario de los mayas. Ahora, cualquier persona que ha leído la palabra de Dios o ha escuchado la palabra de Dios o que tiene entendimiento de la palabra de Dios, ve un rótulo así y dice, están locos, eso es falso, porque la palabra de Dios dice que ni el Hijo de Dios sabe cuándo va a regresar. ¿Cómo va a saber este otro tipo? ¿Cuándo va a regresar el Señor? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Bueno, los mayas, ellos eran politeístas. O sea, ellos creían en muchos diferentes dioses y ellos adoraban a muchas diferentes cosas también. Ellos veneraban a dioses asociados con la naturaleza, como el dios del maíz, como la lluvia, el dios del trueno tenían ellos. Entonces eran falsos profetas. ¿Okay? Ese anuncio obviamente era falso porque no se dio a cabo. Gracias a Dios, ¿verdad? No se dio a cabo. Ahora, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay varias historias y ejemplos de falsos profetas. Y ellos trataron de engañar y de desviar al pueblo de Israel constantemente. Pero la misma Biblia advierte y instruye de no hacerles caso, ¿Qué debemos hacer cuando se nos acerca un profeta falso? Pues en el Antiguo Testamento decía que no les hiciéramos caso y peor, entonces no hagamos eso, ¿ok? Ya no estamos en el Antiguo Testamento, pero sí, la verdad de que no le hagamos caso, porque está hablando mentiras, es falso. Ahora sí vamos a ver cuál es la función de la profecía bíblica. Una profecía bíblica es para confirmar. ¿Cuántos han recibido una palabra profética y ha confirmado lo que usted ya viene sabiendo de parte del Señor para su vida? O viene a hacer que una persona cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han recibido una palabra que Dios tiene tal llamado para tu vida y uno se queda como que es para mí esa palabra? Pero la verdad de que a veces sí es, solamente que esa palabra es para más adelante en su vida, ¿verdad? Y el Señor va a ir abriendo camino para que usted pueda llegar a ese punto en su vida si usted camina en obediencia al Señor. Entonces, también es para que podamos, como acabo de decir, Él abre camino y nosotros podamos ir tomando las decisiones correctas y prepararnos para ese tiempo en nuestras vidas. Bueno, la función de la profecía bíblica es para edificar, ¿ok? Edificar
ayudar a los creyentes a crecer en su fe, amén, y comprender mejor la voluntad de Dios. Y la historia bíblica del llamamiento y viaje de Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 22, es un excelente ejemplo, mis hermanos, de cómo se edifica la fe, ya que pues Abraham nos lo mostró muy, muy bien. Él demostró cómo confiar en las promesas y la palabra de Dios en su vida. Recuerde que el Señor le había dicho: te voy a dar una gran descendencia. O primero le dijo: sal de tu tierra, pero no le dio dirección. No le dijo: vete para el norte, vete para el sur, vete para el oeste, el este. Solo le dijo: sal de tu tierra. Y lo hizo. Lo hizo porque él confió en el Señor. Él confió en esa palabra. El Señor le dijo: sal de tu tierra, yo te quiero bendecir. Yo te voy a bendecir. Él creó la palabra de Dios en su vida. El Señor le profetizó: si tú salís, yo te bendigo. Entonces él salió, y a la medida que él iba saliendo, el Señor le iba dando dirección, ¿verdad que sí? Él tenía que tomar ese primer paso de fe. Eso era lo que pasaba. También Abraham, en medio de esa incertidumbre, él obedeció a Dios, él le creyó a Dios. También había otra cosita, un detallito bien importante, porque Dios también le dijo a él: mira, Abraham, yo te voy a dar una gran descendencia. Y Abraham se quedó como que, ¿cómo así? Porque ya estoy pasado de edad, mi esposa ya está pasada de edad. Y pues, cosa difícil, Dios, pero ¿cuántos saben que no hay nada difícil para Dios? Amén, no hay nada difícil para el Señor. Y se cumplió. Él le creó la palabra a Dios y dijo: bueno, pues si tú dices, Dios, yo te creo. Le creyó y sucedió, ¿verdad? Y también, esa palabra que Dios le dio: ve al monte, sacrifica a tu hijo. Ahí va Isaac. Ahí va Abraham. Abraham realmente amaba al Señor. Realmente amaba al Señor. Él realmente había entregado todo su corazón al Señor. No habían reservas en su corazón. Él le entregó todo al Señor. El Señor le dijo: ve al monte, sacrifica a tu hijo. Él agarró rumbo hacia el monte. Él preparó el altar. Él puso allí a su hijo. Y ya cuando estaba como el Señor lo detuvo y le dijo: ya he visto tu corazón. Ya he visto que me amas. Ya he visto que no te cuesta para nada entregarme lo que es más precioso para ti. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en este día, mis hermanos? ¿Cuántos podemos decir eso? Las canciones esta mañana estuvieron muy adecuadas, porque se trataba de entregar nuestro corazón, de decirle al Señor que somos un sacrificio para Él, que lo que Él nos pida se lo vamos a entregar. Que no sean solamente palabras, pero que sea una convicción muy fuerte en nuestro corazón de entregarle al Señor lo que Él nos pida. Entonces, Abraham recibió una palabra profética de parte de Dios de edificación, ¿verdad? Y él se movió en esa dirección y Dios lo bendijo. Amén. También la palabra profética es para exhortar y corregir. Llama a la acción y guiar a los que se han desviado.
recordándoles el camino de justicia. Una de las historias bíblicas más claras de una exhortación directa de Dios es el relato de la amonestación del profeta Natán al rey David. Esto se encuentra en el libro Segunda de Samuel 12, esta historia, ¿verdad? Pero es en donde el profeta Natán confronta al rey David por su pecado de adulterio, su pecado de asesinato. Y le entregó un mensaje fuerte de parte de Dios para que reconociera su transgresión y para que se arrepintiera. Y gracias al Señor que el rey David escuchó, fue sabio, se arrepintió y Dios pudo seguir obrando en su vida y por medio de su vida. Amén. Necesitamos ser personas dispuestas a recibir una exhortación, a ser corregidos en nuestras vidas. Si el Señor manda corrección a nuestra vida, es por un propósito, es porque no estamos poniendo de nuestra parte para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y si no escuchamos esa corrección, no va a poder hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y no porque Él no quiere, es porque nosotros no estamos dispuestos a seguir en pos de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, la palabra profética sirve también para consolar. Ofrece alivio, ofrece esperanza, ofrece ánimo a los creyentes, amén. Especialmente en los tiempos difíciles. Una historia bíblica donde Dios consuela se encuentra en Primera de Reyes 19, donde después de que el profeta Elías elimina a 450 profetas falsos de Baal, él huye por su vida porque los gobernantes se enojaron furiosamente con él porque eran sus profetas. Y él se sintió muy mal, se sintió muy derrotado, y ahí estaba en el monte Horeb, y el Señor se le apareció en un susurro suave y apacible. Le renovó sus fuerzas, le dio una nueva visión y le mostró que no estaba solo. Le mostró de que él no era el único que le estaba sirviendo al Señor en ese momento, que habían otros. Le dio ánimo, le dio esperanza. Una palabra profética nos va a dar ese consuelo que necesitamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra profética en tiempos difíciles? Así es, así es. El Señor nos ama, Él nos ve en cada etapa de nuestras vidas. También una palabra profética sirve para revelar el futuro. Anuncia futuros eventos, ¿verdad? Tanto cercanos como lejanos. Y lo hace para que las personas puedan prepararse, para que puedan evitar el sufrimiento. El Señor Jesús se reveló a Juan en el libro de Apocalipsis y le mostró visiones simbólicas y mensajes para 7 iglesias del primer siglo. Y esas 7 iglesias detallan el fin de esta era y la venida del reino de Dios. Entonces, eso es como revelar el futuro, pero también es para nosotros, ¿verdad?
A veces cuando recibimos una palabra profética, se nos habla acerca del futuro. Entonces, yo recuerdo cuando la primera vez que nos profetizaron de que íbamos a ser pastores. Yo, ¿cómo? ¿Pastores? Yo me corría de cualquier muchacho. Cuando yo era joven, yo me corría de cualquier muchacho que olía a ministerio tiempo completo. Yo no quería nada que ver. Y cuando me casé con mi querido, amado esposo, yo pensaba, me le escapé al Señor. ¿Y qué pasó? Después de que falleció mi papá, estando allí reflejando en cómo fue su vida, él vino a los pies de Cristo a una edad bien avanzada, tenía como casi 60 años. Cuidado mi edad cuando él vino a los pies de Cristo. Y lo vi antes de Cristo y pues lo vi vivir su vida después de Cristo y yo dije, wow, ese tiempo corto que él vivió en Cristo, wow, qué maravilloso. Él estaba entregado al 100, sin reservas, y yo decía en mi corazón, wow, yo no puedo decir que yo estoy viviendo como él vivió. Y eso fue algo que empezó en nosotros, a cambiar la manera que orábamos. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad sin reservas. Y el Señor nos habló rápido acerca de hacer cambios en nuestra vida, estudiar en el Instituto Bíblico, después ir a ser misioneros y después de muchos años el Señor nos llamó a abrir esta iglesia. Fue un tiempo larguísimo desde la primera vez que nos dijeron que íbamos a ser pastores hasta que llegamos, pero se cumplió, ¿verdad? Pero sí, yo pensaba que ya me había escapado, pero el Señor es el que tuvo la última carcajada en mi vida, ¿verdad? Digo, jaja, pensabas que te estabas escapando, pero este hombre tiene un llamado en su vida y tú le vas a ayudar. Entonces, yo para ese momento de darme cuenta de eso, yo ya estaba como que, Señor, sí, Señor, porque el Señor me había consolado cuando mi padre falleció y también me había dado un deseo de servirle mejor. Entonces eso ayudó muchísimo. Bueno, también la profecía sirve para advertir, para avisar a las personas sobre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia de Dios. Él nos advierte a nivel personal. Es más, en la palabra del Señor, Él nos da a ver qué pasa cuando caminamos en desobediencia, cuando aborrecemos al Señor. Hay maldiciones generacionales que se siguen repitiendo y créame que no solamente repitiendo, pero se ponen peor y peor, más y más perversas, más y más destructivas. Dice que hasta la tercera y cuarta generación, esas maldiciones generacionales para todos aquellos que aborrecen al Señor. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas que no están viviendo con el Señor en su corazón, que no lo han aceptado en su corazón como Señor y Salvador. Pero también la palabra de Dios habla acerca de las bendiciones. Cuando nosotros caminamos en obediencia, primera cosa, podemos romper esas maldiciones generacionales en nuestras vidas. Adiós perversidad, adiós enfermedad, adiós muerte, adiós divorcio, adiós muchas cosas que puedan existir en la vida de uno, en la familia, en la descendencia de uno, ¿verdad? Entonces, el Señor nos advierte por medio de su palabra y también nos enseña y nos revela verdades divinas. Transmite la palabra de Dios y su mensaje a la humanidad
la historia bíblica de Daniel y la estatua. En Daniel 2, usted puede leer eso más tarde, ¿verdad? Pero enseña y revela verdades divinas sobre el poder supremo de Dios, sobre los reinos terrenales y el establecimiento de su reino eterno. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, la profecía tiene su origen en la palabra de Dios. Por eso cuando leemos su palabra, nos penetra el corazón y renueva nuestra mente. ¿Cuántos han experimentado eso? Y eso es constante. No importa cuántos años usted tiene de estar sirviéndole al Señor, el Señor constantemente quiere hacer algo nuevo. Quiere penetrar su corazón, limpiarlo, renovar su mente. Él quiere hacer algo nuevo en su vida porque somos un proyecto en construcción toda la vida, ¿verdad? Hasta que Él nos manda a traer. Y pues el Señor también nos da palabra profética por medio del Espíritu Santo en otras personas. Ya lo habíamos medio compartido y no solamente por medio de la palabra o de la oración, por la cual también podemos recibir palabra de Dios, ¿verdad? Pero en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, dice: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Amén. El Espíritu Santo nos puede indicar cuando algo no está bien. Cuando algo no está bien. Si alguien le da una palabra profética, debe ser una palabra de edificación, de exhortación, de consolación, de advertencia. Usted debe juzgar esa palabra en amor, mi hermano. Hay que examinarla porque no todos son profetas verdaderos y no todos los profetas verdaderos son perfectos. Hay veces que las personas, ellos hablan desde su mente, desde su voluntad, sus emociones y no desde el corazón de Dios. Un profeta debe hablar desde el corazón de Dios, no que siento o pienso. No, nada de eso. Es lo que el Espíritu Santo está hablando en ese momento. Es lo que debemos hablar. ¿Ok? Entonces, habrán profecías que no tienen sentido, pero son del Señor. ¿Cuántos han recibido una palabra profética que no tiene sentido, pero son del Señor? Oh, sí, nosotros recibimos una palabra que no tenía para nada sentido. Casi. El profeta que nos dio esa palabra era nuestro mejor amigo, era como el brother from another mother, era el brother de otra madre, ¿verdad? Lo amábamos, pero cuando él nos dio esa palabra que no tenía sentido, casi lo echamos fuera de la casa. Oye, ¿qué te pasa diciéndonos eso? Pero fíjese que esa palabra se cumplió. Nosotros tomamos esa palabra, la guardamos allí y dijimos, si es la voluntad de Dios, bien, y si no, bien. Pues, ok, después del tiempo, otra persona vino y nos dijo nos dio la misma palabra y nosotros, pero esta persona ni nos conoce, ni conoce nuestros nombres, pero nos está diciendo lo mismo que nos dijo el brother. Entonces, allí. Y otra vez, a los 4 años esa palabra se cumplió en nuestras vidas. Se cumplió. Entonces, hay palabras que no tienen sentido, pero son del Señor, pero siempre hay que juzgar las palabras proféticas. Ok, también hay otras que no quisiéramos escuchar porque van en contra de nuestra propia voluntad, pero son del Señor. Como cuando desde joven a veces me decían algunas personas, tú vas a ser esposa de pastor, y yo,
No quería escuchar eso. Yo no quería ser pastora, esposa de pastora. Yo no quería trabajar en el ministerio a tiempo completo. Estoy hablando con sinceridad. No era mi deseo, no era mi visión. Yo tenía otros planes en mente para mi vida. Pero ¿cuántos saben que los planes de Dios son mejor? Son mucho mejor. Pregúnteme que si me arrepiento de haber tomado la voluntad de Dios para mi vida. Para nada, para nada, para nada, para nada. No ha sido fácil, pero tampoco ha valido la pena, créame. Entonces también otras van a parecer que significan una cosa, pero tienen un significado más espiritual, más profundo de lo que nuestra mente puede entender, pero son del Señor. Esas palabras son del Señor. Yo no entendía una palabra que el Señor nos había dado por mucho tiempo. Yo lo veía mucho en lo natural y el Señor no estaba hablando de lo natural, mis hermanos, para esa palabra. Él estaba hablando en lo espiritual y se cumplió esa palabra, se sigue cumpliendo esa palabra. Y le doy gracias al Señor por eso. A veces nuestras mentes en lo natural, queremos entender la palabra en lo natural y no se puede, necesitamos que el Señor nos revele lo que Él está realmente tratando de dar a entender. Ahora, Dios nos ama y Él siempre nos está llamando a que nos acerquemos a Él, amén. De una manera o de otra, Él nos está llamando a que nos acerquemos más a Él. A veces Él nos habla por medio de su palabra, por medio de la oración, sueños, visiones, palabra profética. Él nos está Él constantemente nos está hablando. La pregunta es que si estamos escuchando. Que si estamos escuchando lo que el Señor nos está hablando. Hoy su palabra fue compartida, aunque fuese para entender qué es la profecía y cómo discernir, ¿verdad? Discernir un verdadero profeta, etcétera. Se dieron muchos ejemplos de las historias bíblicas que aún nos sirven a nosotros, porque son basadas en la palabra de Dios, son palabra de Dios. Esas palabras proféticas que se le dieron a estos personajes que yo mencioné, son para nosotras también. Son para nosotros también estas palabras proféticas. Y nos transmiten todavía nos transmiten un mensaje de Dios. Todavía esas palabras que se le dieron a esos personajes de la Biblia. Entonces, escuchamos un poco de la profecía que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo que se saliera de su tierra sin darle dirección. Dios le dijo que le daría una descendencia numerosa sin poder tener hijos porque ya estaba pasado de edad. Dios le pidió a su hijo Isaac y aunque era su único hijo, aunque él había esperado mucho tiempo por ese hijo, él no fue egoísta, él quiso entregárselo porque el Señor se lo estaba pidiendo. Y mi pregunta para usted es, ¿usted opta por creerle a Dios como Abraham le creyó a Dios? ¿Usted opta por creerle a Dios en medio de la incertidumbre? En medio de los momentos difíciles, en medio de que el Señor le pida lo que usted más ama, ¿usted está dispuesto a creerle a Dios? A creer de que si usted le entrega esas cosas al Señor, que el Señor lo va a bendecir como el Señor bendijo a Abraham. O sea, suena bien bonita, ¿verdad? Oh, la fe de Abraham, wow, increíble hombre,
Con razón el Señor lo bendijo, pero cuando el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿me entregas eso que tú tanto amas? ¿Me lo entregas por algo mejor? Él está probando nuestro corazón. Él está probando nuestro corazón, que si qué realmente hay en nuestro corazón, que si amamos más a Dios que esa cosa, o a esa persona, o ese ministerio, o ese trabajo, o ese novio, o esa novia, o ese chunche que acababas de conseguir, que te costó mucho, lo que sea. El Señor nos está preguntando el día de hoy, ¿estás dispuesto a entregarme lo que más amas? O como el rey David, que Dios tuvo que mandar al profeta Natán para que el rey David entendiera que lo que él había hecho no era correcto. Y el Señor le estaba pidiendo a él que él reconociera sus errores, que él entregara sus pecados sexuales, que él entregara su orgullo, que él entregara su enojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Me lo entregas? ¿Me amas tanto como para entregarme esas cosas para que yo te pueda seguir bendiciendo? ¿O hasta aquí llegamos? O Elías, ¿hay algo en esta mañana que lo desconsuela a usted? ¿Hay algo que usted necesita de parte del Señor? ¿Usted necesita ánimo? ¿Usted necesita sanidad? ¿Usted necesita sanidad en sus emociones? ¿Usted necesita recordar quién es usted en Dios? A veces el Señor manda a personas a nuestras vidas que tienen más autoridad que nosotros para pedirnos hacer cosas y no queremos hacerlas. No queremos hacerlo, queremos hacer lo que queremos hacer. Eso me pasó a mí en lo personal en esta semana. El pastor David me dijo, vas a hacer tal cosa, y yo en mi mente buscando cómo zafarme. ¿Sí saben qué significa zafarme? Sacarle la vuelta a esa responsabilidad, a ese mando, ¿verdad? Ese mandamiento que él me estaba, yo buscando la manera y el Espíritu Santo me dijo, ¿o te mandas sola? ¿Oh sí, la verdad? ¿Que no soy yo tu Señor? Ya cuando me lo puso así, ay sí, Señor, tú mandaste a mi esposo para que me diera esa orientación, pero más que todo es para obedecerte a ti y pues sí, Señor, eres tú el que estás mandándome a hacer esas cosas, no mi esposo, entonces lo voy a hacer. A veces el Señor nos tiene que recordar que somos de Él. Tú eres mía, yo soy tu Señor, yo soy el que mando en tu vida, no tú. Ok, entonces, también, si usted está ahorita pensando, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Usted tiene decisiones que tiene que hacer y no sabe, ¿tomo esta decisión o tomo la otra decisión? Si tomo esta decisión, mi futuro va a ser tal. Si tomo esta otra decisión, mi futuro va a ser tal. Si usted está necesitando dirección de parte del Señor, yo le aconsejo que usted comience obedeciendo lo que el Señor ya le ha estado pidiendo desde hace rato. Hay algo en la vida de alguien. El Señor ya ha venido diciendo, hace tal cosa. Y uno se hace la disimulada, ¿verdad? Eso fue para la persona que estaba detrás de mí, no para mí. O decí tal cosa, o no hagas tal cosa, o no vayas a hacer tal cosa.
El Señor quiere su obediencia primero, así como Abraham, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra, no le dio dirección. Él solo quería que Abraham obedeciera. Abraham obedeció y el Señor lo bendijo. ¿Tú quieres dirección en tu vida? ¿Tú necesitas saber qué hacer? El Señor dice, comienza con lo que ya te he estado pidiendo desde hace rato. Obedece. Yo recuerdo mi esposo una vez, el pastor David, se le ocurrió una vez preguntarle al Señor, Señor, ¿tienes algo más para nosotros que hacer? O sea, ¿qué más quieres que hagamos? ¿Tenemos un poquito de tiempo libre aquí? No, para nada, pero sí, le preguntó a eso al Señor y el Señor le dijo, pues sí, tengo algo más que quiero hacer en tu vida y por medio de tu vida. Pero primero haz lo que te he estado pidiendo por años. Primero haz eso, obedéceme en esa área. ¿Y sabe qué era? Algo grande. Era buscar cómo reconciliarse con su papá, porque ya tenía para ese momento 24 años de no hablar con su papá. Después de que él lo hizo, el Señor lo bendijo. El Señor le dio más responsabilidad. El Señor ensanchó su territorio. El Señor lo ha usado más desde entonces. La obediencia, mis hermanos, la obediencia. Vamos a ponernos de pie en este momento. Ya hemos escuchado la palabra del Señor. En Mateo 13:23 dice así. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Sí produce una cosecha hasta 100, 70, 60 y 30 veces más. Este versículo enfatiza la importancia de la comprensión y la receptividad para una fe fructífera, mis hermanos. No basta con oír el mensaje. ¿Cuántos escucharon un mensaje el día de hoy? Es esencial también entenderlo, aceptarlo y permitir que ese mensaje de Dios transforme nuestras vidas para poder ver los frutos espirituales que necesitamos ver en nuestras vidas. Amén, amén, amén.